exposición acerca de la acción extraordinaria de protección. Esta acción constituye una de las acciones de garantías jurisdiccionales más utilizadas en el Ecuador frente a violaciones de derechos cuando éstas se dan en procesos y decisiones judiciales. Su uso debe ser preciso y técnico para que su acción tenga éxito. La acción extraordinaria de protección tiene como finalidad salvaguardar los derechos constitucionales y el debido proceso en las sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en todos los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Esta acción de protección extraordinaria de protección funciona específicamente para lo que la acción ordinaria no procede, es decir, las decisiones judiciales. Por lo tanto, la acción extraordinaria de protección sirve para cuidar, proteger los derechos de las partes dentro de procesos judiciales cuando los jueces a través de sus decisiones afectan derechos. Dentro del capítulo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional encontramos la determinación sobre la acción extraordinaria de protección en su artículo 58, dentro del cual se establece sobre su objeto y estipula que la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución de la República también en la sección séptima determina en su artículo 94 sobre la acción extraordinaria de protección y sus características subsidiarias son, es subsidiaria, es excepcional, es técnica, es garantista. Dentro de este trabajo se abordará y se hará referencia a la sentencia número 145, 17-EP/23, de la cual se hace un análisis de sus fundamentos normativos que sustentan su decisión y también se hace una valoración respecto de la decisión adoptada por el juzgador. En el contexto de esta sentencia, la Corte Constitucional analizó si una decisión judicial había vulnerado los derechos del demandante, evaluando los principios y normas aplicables en materia de derechos constitucionales y debido proceso. Dentro del contexto de esta sentencia, podemos ver que la Junta de Calificaciones de Prestaciones del ISFA suscribe el acuerdo número 015-1974. En este acuerdo dispone la cancelación de pensiones de Montepío a María Piedad Escobar Carvajal, quien contaba con certificado de discapacidad grave del 73%, otorgado por el Ministerio de Salud. Y ante este evento, su hijo Rodrigo Larrea presenta acción de protección en contra de la Dirección de Seguros del ISFA ante la unidad judicial competente. Por causa de salud grave del abogado de la parte actora, la acción no fue presentada y posteriormente la misma fue desestimada por presentación extemporánea. El 27 de diciembre del 2016, el accionante presenta una acción extraordinaria de protección respecto de la sentencia de instancia que rechaza la acción de protección interpuesta por el accionante y del auto que niega el recurso de apelación presentado. Entonces, el accionante se ve limitado ante esta acción de apelación que en un principio no había sido aceptada. Ante la inobservancia de los estándares dirigidos a asegurar la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito de una garantía jurisdiccional, en este caso, una acción de protección
La sentencia impugnada incurre en insuficiencia motivacional. Por lo tanto, la Corte evidencia que la judicatura en cuestión vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. También la Corte observa que la omisión del ISFA en atender a la condición de doble vulnerabilidad de la titular de derechos generó la retención indebida de los valores que se encontraban percibiendo de forma legítima. Por lo tanto, se violaron sus derechos constitucionales. Ante esto, la Corte también estableció las correspondientes medidas de reparación, así como también el llamado de atención a los jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Ambato, que conocieron esta causa. Este llamado de atención por las violaciones a los derechos a la accionante y a la omisión de la tutela de sus derechos constitucionales. A continuación, mi compañero Ángel Chuiza va a realizar una fundamentación normativa. Buenas noches, magíster, estimados compañeros. Bueno, dentro de la sentencia hay que considerar varios fundamentos normativos que sustentan la misma, dentro de los cuales podemos hacer mención a los siguientes. La competencia de la Corte Constitucional, en primer lugar. Debemos considerar que la Corte Constitucional fundamenta su competencia para conocer el caso en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador. Así, de igual manera, en los artículos 58 y 191, numeral 2, literal D, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto asegura que la Corte tenga autoridad para revisar acciones extraordinarias de protección cuando se alega vulneraciones de derechos constitucionales en procesos judiciales previos. Debemos considerar que la Corte Constitucional del Ecuador es la máxima órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el país. Su competencia y funciones están regulados principalmente por la Constitución de la República del Ecuador y por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además de la competencia para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección, podemos hacer mención que la Corte tiene la competencia exclusiva de ejercer el control constitucional sobre las leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas y demás actos normativos. Esto significa que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma o acto cuando se contradice con la Constitución. Además, la Corte puede realizar un control preventivo de los tratados internacionales para verificar su conformidad con la Constitución antes de su ratificación. Este control tiene como objetivo asegurar que cualquier acuerdo internacional sea coherente con el marco constitucional ecuatoriano. Todas estas funciones y otras más se encuentran establecidas en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que permite que la Corte Constitucional ejerciera como vigilante de la Constitución, asegurando que todas las leyes, actos y decisiones estén en conformidad con el marco constitucional, protegiendo los derechos fundamentales de las personas y promoviendo la coherencia y seguridad jurídica en el país a través de estas competencias. Igualmente, la Corte fortalece el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Ecuador. Otro derecho a considerar es el derecho al debido proceso y la garantía de motivación. El análisis central de la Corte se enfoca en el derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 de nuestra Carta Magna. Este derecho protege a las personas para que toda actuación de la administración pública y del Poder Judicial cumpla con ciertas formalidades y normas, asegurando que los derechos de los individuos sean respetados, incluyendo múltiples garantías entre las cuales podemos indicar el derecho a la defensa, el principio de igualdad procesal, la prohibición de la indefensión, el principio de legalidad y seguridad jurídica y el derecho a un juez competente e imparcial. La Corte Constitucional ha enfatizado que el debido proceso es un derecho fundamental que garantiza la legitimidad de las decisiones judiciales y administrativas. De igual manera, dentro de este análisis está la garantía de motivación. Este es un aspecto fundamental del derecho al debido proceso en Ecuador, establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L, que menciona:
Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. La motivación es un derecho reconocido en la normativa constitucional que brinda la garantía de que toda resolución tomada por un juez tiene tiene una argumentación clara y se basa en los hechos y las pruebas y se fundamenta en el debido proceso. El derecho al debido proceso y la garantía de motivación son fundamentales dentro del sistema de justicia en Ecuador, ya que asegura que las decisiones judiciales y administrativas no solo sean justas, sino también transparentes y razonadas. Estas garantías protegen los derechos fundamentales de las personas, promoviendo la transparencia en la administración de justicia y reforzando la confianza pública en las instituciones. La Corte Constitucional sigue jugando un papel crucial en la interpretación y protección de estos derechos, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho en Ecuador. Otro principio a ser considerado es el de seguridad jurídica. El accionante alegó una violación al derecho a la seguridad jurídica que se encuentra estipulado en el artículo 82 de nuestra Constitución, al sostener que la cancelación de la pensión de Montepío se realizó de manera arbitraria y sin considerar su situación de vulnerabilidad. La Corte reafirma que la seguridad jurídica exige claridad y previsibilidad en la aplicación de normas, protegiendo así los derechos adquiridos. La falta de un análisis exhaustivo en la sentencia previa también contribuyó a una percepción de inseguridad jurídica. Debemos considerar que el principio de seguridad jurídica garantiza que las personas puedan prever razonablemente las consecuencias legales de sus acciones y decisiones dentro de un marco de estabilidad y claridad normativa. Otro derecho a analizar es el de la seguridad social. La Corte Constitucional analiza el derecho a la seguridad social consagrado en los artículos 34 y 371 de la Constitución, sosteniendo que la seguridad social es un derecho fundamental, especialmente relevante para personas en situación de vulnerabilidad, como la señora María Piedad Escobar Carvajal, quien pertenece a grupos de atención prioritaria debido a su edad y discapacidad. La falta de consideración de estos factores en la sentencia original es considerada una omisión de este derecho. Es así que debemos considerar al derecho de la seguridad social como un derecho fundamental reconocido en la Constitución y protegido por leyes específicas que regulan el sistema de seguridad social. Este derecho tiene como finalidad proteger a las personas y sus familias en caso de contingencias que puedan afectar su bienestar, como la vejez, el desempleo, la enfermedad, la maternidad, la discapacidad, entre otras. También vamos a hacer un breve análisis de la atención, del principio de atención prioritaria. Los artículos 35, 36 y 37 de la Constitución establecen derechos para los grupos de atención prioritaria, incluyendo a los adultos mayores y personas con discapacidad. La Corte determina que estos principios deben guiar el análisis de los derechos en casos como este y que la cancelación de la pensión de Montepío, sin considerar la situación de discapacidad de la titular, constituye una omisión inadmisible bajo este principio. El principio de atención prioritaria es un principio constitucional que garantiza una protección especial para grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y otros colectivos que requieren cuidados especiales. Este principio está orientado a asegurar un trato preferente en el acceso a servicios y recursos, promoviendo la equidad y la inclusión social. Sin embargo, existen varios desafíos en su implementación, como la falta de recursos, la capacitación y sensibilización, y la supervisión y evaluación para garantizar que se cumpla de manera efectiva en todas las instituciones públicas y privadas. Otro derecho a analizar es la interpretación constitucional y el principio de progresividad. La Corte también enfatiza la aplicación del artículo 11 de nuestra Carta Magna, que establece los principios de progresividad e indivisibilidad de los derechos humanos. Esto implica que los derechos reconocidos deben ser protegidos y no pueden retroceder en su goce y ejercicio. La cancelación de la pensión fue interpretada por la Corte como un retroceso injustificado en la protección de derechos previamente establecidos. La interpretación constitucional y el principio de progresividad son principios fundamentales en el derecho ecuatoriano, ambos orientados a la protección y desarrollo de los derechos humanos. La interpretación constitucional asegura que la Constitución sea aplicada de manera coherente
y en concordancia con los derechos fundamentales, mientras que el principio de progresividad impone una obligación de mejorar, ampliar y no retroceder en la garantía de estos derechos. El principio de progresividad está consagrado en el artículo 11, numeral 8 de la Constitución, que establece que los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos deben ser ejercidos y garantizados sin retrocesos. Este principio implica una obligación para el Estado de expandir y mejorar gradualmente las condiciones de ejercicio de los derechos humanos. Como último análisis dentro de mi intervención, vamos a analizar sobre las medidas de reparación integral. Debemos basarnos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde la Corte establece que debe garantizarse una reparación integral cuando se reconoce una vulneración de derechos, que incluya medidas materiales e inmateriales. En este caso, la reparación involucra tanto el restablecimiento de la pensión como la adopción de medidas para evitar futuras vulneraciones, considerando la doble situación de vulnerabilidad de la titular. Es necesario que consideremos que las medidas de reparación integral en Ecuador son mecanismos establecidos para restaurar los derechos vulnerados de las personas cuando han sufrido daño o violaciones de sus derechos humanos. Estas medidas buscan restablecer a las víctimas en su situación anterior a la violación de sus derechos y compensar los daños sufridos de manera completa y adecuada. La reparación integral en el país tiene su fundamento en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y abarca diferentes aspectos como es el de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de reparación integral son un componente esencial de la protección de los derechos humanos y la justicia, orientadas a restaurar los derechos vulnerados y a brindar una compensación adecuada a las víctimas. Es así que cada uno de estos fundamentos normativos sostiene la decisión de la Corte de restablecer el derecho a la pensión de Montepío y garantizar una protección especial y adecuada y reforzar la obligación de motivación en los fallos judiciales. Eso ha sido mi intervención. Muchas gracias. Bien, a continuación, para finalizar esta exposición, hacemos una valoración de la decisión del juzgador. Vemos que el Pleno de la Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección, deja sin efecto la sentencia del 9 de noviembre del 2016 que desestimó la acción de protección y acepta la misma, declarando la vulneración de derechos constitucionales. Además, establece las medidas de reparación, ordenando al ISFA que en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, proceda al pago de los valores de las pensiones de Montepío, que habían sido dejadas de percibir durante el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2018. También ordena al ISFA que en el mismo plazo cumpla con el pago de $5,000, considerando el daño inmaterial causado a la señora María Escobar Carvajal. La Corte concluye que la sentencia inicial presentó deficiencias en la aplicación de estos principios, señalando que no se justificaron adecuadamente las restricciones impuestas al demandante. Esto implica que no cumplió con los estándares constitucionales del debido proceso. La decisión de la Corte ha sido analizada de manera estricta y observando que los argumentos esgrimidos por la parte accionante se enfocan en que la autoridad jurisdiccional vulneró el debido proceso en la garantía de motivación. Por lo tanto, la acción extraordinaria de protección es analizada respecto de la sentencia del 9 de noviembre del 2016, dictada por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Ambato, instancia en la cual se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Para la decisión, la Corte también realiza un minucioso análisis con respecto a la motivación en garantías jurisdiccionales e indica que los jueces tienen la obligación de enunciar las normas y principios jurídicos en los que la decisión es fundada. También explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho y llevar a cabo un análisis para
confirmar si existieron o no vulneraciones a los derechos. Y en el caso de no existir vulneraciones, el juez determina cuáles son las vías judiciales ordinarias para la solución del conflicto. La Corte, para su decisión, ha observado que la autoridad jurisdiccional realmente omitió llevar a cabo un análisis de la existencia de vulneración de derechos, pues se había limitado únicamente a citar extractos normativos que hacían referencia al contenido y alcance de la garantía jurisdiccional, por ejemplo, su extemporalidad, más no el análisis de los derechos constitucionales vulnerados. La Corte Constitucional también, mediante su análisis en la sentencia número 145-17-EP/23, reafirma la importancia de la acción extraordinaria de protección como mecanismo para corregir violaciones de derechos constitucionales en decisiones judiciales. Este caso establece un precedente relevante para futuros casos, mostrando que la Corte está dispuesta a intervenir cuando un fallo afecta de manera desproporcionada los derechos fundamentales de una persona. Como una conclusión, podríamos decir que la Corte Constitucional debería seguir fortaleciendo su doctrina en materia de acción extraordinaria de protección, asegurando una interpretación que proteja el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición.